Libro Origen del hombre, creación o evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Capítulo 1. Fuentes de cada corriente. Analicemos ahora la fuente de la que brota cada corriente de las dos que enunciamos al principio. En la antigua Grecia existía la noción de que las especies se transformaban en otras especies. Esta creencia estuvo apartada hasta que en el siglo XVIII fue retomada por pensadores progresistas como Pierre de Maupertuis, que fue el primero en formular con claridad las ideas transformistas, aunque de forma puramente hipotética. En algunas de sus obras entre 1746 y 1751. Erasmus Darwin y Jean-Baptiste de Lamarck, que en 1809 publicó su Filosofía zoológica, en la cual se exponía por primera vez una teoría de la evolución. Una teoría consta de dos elementos, una coherencia lógica y una posibilidad de verificación-comprobación en un mundo real. Cuando satisface el primer elemento, la hipótesis se convierte en teoría, y cuando la teoría es verificada en la realidad, deja de ser teoría y se considera verdad y certeza. Lo que en las ciencias positivas se denomina ley, por ejemplo, la ley de la gravedad. En la primera mitad del siglo XIX, esta idea transformista se hizo habitual en los círculos intelectuales, teniendo como principales exponentes, entre otros, a Charles Darwin, 1809 a 1882, nieto de Erasmus Darwin. Fue el que estableció finalmente la teoría de la evolución a través de la publicación El origen de las especies por medio de la selección natural en 1859. Su teoría de la transformación universal de las especies tiene errores científicamente demostrados, tanto que actualmente esa teoría está muy modificada. Es interesante conocer el concepto que el mismo Darwin tenía del transformismo. En junio de 1863 escribió a Bentham: el transformismo se debe apoyar en consideraciones generales. Cuando se desciende a casos particulares, no se puede probar la transformación de una sola especie. Lo mismo se puede afirmar hoy en día. Entonces, si el mismo Darwin estaba plenamente consciente que el transformismo era una suposición falsa, ¿por qué hizo pública su obra? Porque su verdadera intención fue trabajar para excluir del universo al Creador. De esta manera destrozaba los cimientos de la única y verdadera religión. Él nació anglicano y luego perdió la fe. Ernesto H. Haeckel, 1834 a 1919. Luterano, luego ateo, materialista y comunista. Descubrió en la teoría evolucionista un arma científica eficaz para combatir la religión, es decir, para combatir la creencia en la existencia de Dios. Haeckel sostenía, entre otras cosas, la generación espontánea a partir de compuestos orgánicos, y en eso basa su teoría de la evolución materialista, siendo que el gran sabio Pasteur, 1822 a 1895, católico, comprobó con métodos rigurosamente científicos que la generación espontánea es falsa, es decir, probó la imposibilidad en que está la materia de producir por sí sola ningún germen de vida. El padre Pierre Teilhard de Chardin, siervo jesuita, 1881-1955. Quiso coordinar evolución y cristianismo. Según él, el proceso de humanización culmina en un determinado punto omega, de convergencia en la divinidad. Esta, sin embargo, se halla presente en la evolución. En su síntesis, lo que en realidad el padre Teilhard hace es negar casi todos los dogmas o vaciarlos de su contenido, dejando solo el nombre para que quepa la evolución. Por ejemplo, respecto al dogma del pecado original, dice que ya no pertenece ni a nuestro cristianismo ni a nuestro universo. Porque la figuración clásica de la caída no es ya para nosotros más que un yugo y una afirmación verbal con lo que no nutrimos ni nuestros espíritus ni nuestros corazones. Además, la figura clásica de la caída, contraria a cada instante, la expansión de nuestra religión, corta las alas de nuestra esperanza, nos lleva más y más inexorablemente hacia las oscuridades dominantes de la reparación y de la expiación. Y Cristo Redentor en la cruz, víctima de propiciación por nuestros pecados, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Dónde quedó en su cristianismo? Lo dice él: se me ha llegado a ser físicamente imposible arrodillarme ante una cruz puramente redentora.
Con esto reniega de la religión católica y él se forma una nueva religión. Y lo dice así: la única religión posible desde ahora para el hombre es la que le enseñará, en primer lugar, a reconocer, amar y servir apasionadamente al universo, del que forma parte. Esta es la religión del futuro, definible como una religión de la evolución, con la nueva fe. La fe en el mundo acaba de nacer. Es ella, y ella sola, la que puede salvar al mundo de manos de una humanidad decidida a destruir el universo si no lo adora. Si, como consecuencia de algún derrumbamiento interior, llegara yo a perder sucesivamente mi fe en Cristo, mi fe en un Dios personal, mi fe en el Espíritu, me parece que seguiría invenciblemente creyendo en el mundo. El mundo, el valor, la infalibilidad y la bondad del mundo. Tal es en un último análisis la primera, la última y la única cosa en la que creo. Vivo para esta fe, y yo sé que en el momento de mi muerte me abandonaré a esta fe por encima de todas las dudas. Estas palabras suyas son una solemne profesión de apostasía, y esta es una pequeñísima muestra de todos sus escritos. Pero ¿por qué la Iglesia no lo excomulgó? Sus superiores de la Compañía de Jesús y de Roma le dieron orden de no publicar sus escritos. El padre Teilhard fingió obedecer, pero por debajo del agua hizo circular ampliamente copias hechas con estécil de algunos de sus escritos, valiéndose de sus amigos y de sus amigas. Sin embargo, en una carta de 1951 a su superior, el padre Janssens, le aseguró que siempre había sido y seguirá siendo, a pesar de ciertas apariencias, hijo de obediencia. ¿Y para qué fingía obediencia? Precisamente para que no lo echaran oficialmente de la Iglesia, ni siquiera de la compañía, y así sucedió. Pues yo no veo mejor medio para mí que trabajar en la reforma de la Iglesia desde dentro. Yo considero que la reforma de que se trata, mucho más profunda que la efectuada en el siglo XVI por el protestantismo, no es ya un simple asunto de instituciones y de costumbres, sino de fe. Con esto nos descubre claramente su perverso plan: tratar de fundar una nueva religión sin dogmas, sin Dios personal, por tanto sin mandamientos, sin sacramentos, sin siquiera bien ni mal, una religión materialista y panteísta, revestida de los términos de la vieja religión, para disfrazarla mejor y desde dentro, para sustituirla mejor. Esas últimas frases citadas de esta más que Lutero disfrazado, las escribió nada menos que a Maxim Gorce, dominico que apostató públicamente y al cual termina diciéndole: trabajemos cada cual por su lado, o sea, el apóstate descarado Gorce fuera de la Iglesia y el apóstate encubierto dentro de ella. Y vaya, se ha logrado envenenar con su doctrina a tantos miembros de la Iglesia, llevándolos a no creer en la creación directa de Adán, en la formación de Eva de Adán, en el pecado original de sus consecuencias, y en todos los demás dogmas relacionados con esto. Está llevando a los católicos a la apostasía general dentro de la Iglesia, como él mismo lo hizo. Sin embargo, la Iglesia, que recibió el mandato de custodiar el depósito de la fe, después de la muerte del padre Teilhard, por medio del Santo Oficio, publicó el 30 de junio de 1962 una advertencia sobre sus obras que decía: se están difundiendo algunas obras aún póstumas del padre Pietro Teilhard de Chardin, con no poco éxito. Prescindiendo del juicio sobre lo que se refiere a las ciencias positivas, dichas obras presentan manifiestamente ambigüedades y hasta errores graves en materia filosófica y teológica, hasta el punto de herir la doctrina católica. Por este motivo, los eminentísimos y reverendísimos padres de la Suprema Congregación del Santo Oficio exhortan a todos los ordinarios, a los superiores de los institutos religiosos, a los rectores de los seminarios y de las universidades, a que defiendan a las almas, especialmente las de los estudiantes, de los peligros contenidos en las obras del padre Teilhard de Chardin y de sus seguidores. Además, habría que conocer más su vida personal, porque la historia y la experiencia nos enseñan que cuando alguien ha caído muy hondo y no quiere levantarse, inventa una fe consoladora y justificativa de su nuevo estado. Fue el caso de Lutero. Colgó el hábito y su fe para juntarse con una monja, y para justificarse elaboró la doctrina de la salvación por la sola fe. ¿O algo parecido en el caso de Teilhard? Dejemos que él mismo nos los diga. Nada se ha desarrollado en mí que no sea bajo una mirada y bajo la influencia de mujer, y revela que a los 30 años de edad se le descubrió.
el eterno femenino, del que ya no pudo prescindir el resto de su vida. Es maravilloso que todo Adán se ha de hallar solo en el mundo, aun estando en el mejor de los paraísos que le pueden dar, si no se halla en cuerpo o en espíritu o en ambos con su Eva. Y el padre Ángel Martínez, siervo jesuita, que es quien citó esos párrafos del padre Teilhard en un artículo, añadió que Margarita Teilhard-Chambon, prima del padre Teilhard de Chardin, fue el amor de su vida y fuente de su pensamiento. Durante la guerra, las pocas veces que él tuvo permiso fue directamente a verla a ella, antes de que sus mismos padres. En esa época le escribía a Margarita una vez por semana. Parte de la corriente creacionista tiene como fuente los primeros capítulos del Génesis, es decir, es la palabra de Dios, el único que no está sujeto al error, de la sabiduría divina, de la verdad misma que no se puede engañar y de la santidad misma que no puede engañarnos. ¿Cómo es posible que se crea más en las suposiciones de los hombres, y qué hombres, que en las afirmaciones de Dios? ¿Cómo es posible que si algo se pone en duda sea lo que dice la verdad misma y no lo que suponen los hombres sujetos a error? Los que aceptan el evolucionismo aceptan por consecuencia que los que creen en Dios creó directamente al primer hombre de la tierra y le infundió su aliento. Están y han estado equivocados, es decir, que todos los católicos que actualmente creemos esto, los anteriores al siglo XIX, incluyendo santos, doctores, apóstoles, papas y el pueblo elegido, incluyendo patriarcas, profetas y justos, nos hemos equivocado, que Dios nos ha tenido en error desde que Moisés escribió por la propia inspiración divina el relato de la creación del Génesis, que cuando se encarnó el Verbo el Padre nos dejó en el error y nos confirmó en él, y que la verdad en este punto Dios la ha ido manifestando a personas sin fe. ¡Qué disparate! Video capítulo 2, dentro de la primera parte del libro.